de tu mente? ¿Y si la ansiedad no estuviera destruyendo tu paz porque tu vida es demasiado difícil, sino porque has intentado cargar solo un peso que nunca fuiste creado para soportar? Hay personas que sonríen por fuera mientras libran una guerra silenciosa por dentro. Se despiertan cansadas, pasan el día preocupadas y se acuestan imaginando escenarios que nunca ocurren. Su cuerpo está presente, pero su mente vive atrapada entre el miedo al futuro y el dolor del pasado. Lo más triste es que creen que eso es normal. Se acostumbran a sobrevivir en lugar de vivir. Pero Dios nunca diseñó tu vida para que estuvieras esclavizado por tus pensamientos. Él no te creó para que la ansiedad dirigiera tus decisiones, robara tu descanso y apagara tu fe. Él te creó para vivir en libertad. Sin embargo, esa libertad comienza cuando entiendes una verdad que puede cambiar completamente tu existencia. La mente que intentas controlar con tus propias fuerzas solo encontrará descanso cuando decidas entregársela completamente a Dios. Vivimos en una generación obsesionada con controlar todo. Quieres controlar lo que pasará mañana, cómo reaccionarán las personas, cuánto dinero tendrás dentro de unos meses, si tu familia estará bien, si tus proyectos funcionarán o si las oportunidades llegarán. Sin darte cuenta, tu mente se convierte en una fábrica interminable de posibilidades, cálculos y preocupaciones. Crees que pensar más te hará sentir más seguro, pero sucede exactamente lo contrario. Cuanto más intentas controlar lo que está fuera de tus manos, más pierdes el control de lo que sí te pertenece, tu paz. La ansiedad nace muchas veces de esa ilusión de querer resolver con la mente aquello que solamente Dios puede sostener con su poder. No significa que dejes de ser responsable, significa que entiendes el límite entre hacer tu parte y querer ocupar el lugar que solo le corresponde al Creador. Aquí aparece una diferencia enorme entre la preocupación y la confianza. La preocupación siempre comienza con una pregunta llena de miedo: ¿y si todo sale mal? La confianza comienza con una declaración llena de fe. Aunque no entienda lo que sucede, Dios sigue teniendo el control. Son dos formas completamente diferentes de mirar la misma realidad. Los problemas pueden ser exactamente los mismos, pero la mente cambia cuando cambia el lugar donde decides apoyarte. Si tu seguridad depende únicamente de tus capacidades, vivirás agotado porque siempre encontrarás algo que no puedes resolver. Pero cuando tu seguridad depende de Dios, incluso los problemas más grandes dejan de gobernar tus emociones, porque sabes que existe un poder infinitamente superior al tuyo, trabajando incluso cuando tú no ves resultados inmediatos. Muchas personas dicen que creen en Dios, pero siguen viviendo como si todo dependiera exclusivamente de ellas. Oran 5 minutos y después pasan 10 horas preocupándose. Le entregan un problema a Dios en la mañana y se lo vuelven a quitar durante la tarde porque sienten que deben resolverlo por su cuenta. Eso no es confianza, eso es una lucha constante entre la fe y el control. Mientras tu mano siga aferrada al problema, será muy difícil que puedas recibir la paz que Dios quiere darte, porque entregar tu mente a Dios no consiste solamente en pronunciar una oración, es una decisión diaria. Es decirle al Señor: no entiendo todo lo que ocurre, pero prefiero descansar en tu sabiduría antes que seguir siendo esclavo de mis pensamientos. Y aquí aparece una enseñanza profundamente transformadora. Tu mente siempre servirá a aquello que alimentes cada día. Si alimentas el miedo con noticias negativas, comparaciones constantes, conversaciones llenas de pesimismo y pensamientos derrotistas, no puedes esperar que florezca la paz. Pero si alimentas tu espíritu con la palabra de Dios, con gratitud, con oración sincera y con decisiones conscientes de confiar, poco a poco tu manera de pensar comienza a cambiar. Dios no transforma únicamente las circunstancias. Primero transforma la mente desde donde interpretas esas circunstancias. Por eso 2 personas pueden vivir una situación muy parecida y reaccionar de maneras completamente diferentes. La diferencia no siempre está en el problema. La diferencia está en quién gobierna la mente. Piensa por un momento cuántas batallas has peleado únicamente dentro de tu cabeza. Conversaciones que nunca ocurrieron, fracasos que jamás llegaron, enfermedades que nunca aparecieron, rechazos que solo existieron en tu imaginación. Has perdido energía luchando contra enemigos imaginarios mientras la vida seguía avanzando. La ansiedad tiene esa capacidad de hacerte sufrir 2 veces, una por lo que realmente sucede y otra por todo lo que inventa tu mente. Dios quiere romper ese ciclo. Él quiere devolverte la capacidad de vivir el presente sin estar secuestrado por un futuro incierto.
porque la fe siempre habita en el presente. La ansiedad siempre intenta vivir un mañana que todavía no existe. Tal vez piensas que necesitas tener todas las respuestas para sentirte tranquilo, pero Dios nunca prometió darte todas las respuestas antes de avanzar. Lo que prometió fue acompañarte en cada paso. Hay una enorme diferencia entre caminar con todas las explicaciones y caminar acompañado por Dios. El primero depende de la lógica humana, el segundo depende de una relación viva con el Creador. Muchas veces Dios permite que no entiendas todo precisamente para enseñarte a confiar más profundamente, porque cuando desaparecen las certezas humanas, comienza a fortalecerse la verdadera fe. Existe una imagen muy poderosa. Imagina que llevas una mochila llena de piedras. Al principio puedes soportarla. Caminas algunos metros y todavía tienes fuerzas. Pero mientras más avanzas, más pesado se vuelve el camino. Así vive quien intenta cargar todas las preocupaciones por sí mismo. Cada problema nuevo es una piedra adicional. Cada decepción aumenta el peso. Cada temor ocupa más espacio. Llega un momento en que ya no disfrutas el camino porque toda tu energía está concentrada en sostener esa carga. Lo increíble es que Dios nunca te pidió caminar así. Él siempre estuvo dispuesto a cargar aquello que estaba destruyendo tus fuerzas. Sin embargo, muchas veces prefieres seguir sosteniendo la mochila porque piensas que soltarla significa perder el control, cuando en realidad significa comenzar a experimentar la libertad. La ansiedad también tiene otra característica peligrosa, hace que confundas movimiento con progreso. Tu mente trabaja todo el día, analiza, calcula, recuerda, anticipa, imagina. Parece que está haciendo mucho, pero al final descubres que no avanzaste absolutamente nada. Pensar sin descanso no siempre significa pensar mejor. Muchas veces significa simplemente girar en el mismo círculo de preocupaciones. Dios no quiere una mente agotada, quiere una mente renovada. Renovar la mente significa aprender a detener el ruido interior para escuchar una voz mucho más importante, la voz de Dios guiando cada uno de tus pasos. Y aquí surge una pregunta que puede cambiar tu vida para siempre. ¿Qué pasaría si a partir de hoy dejaras de creer todo lo que piensa tu mente y comenzaras a creer mucho más en lo que Dios dice acerca de ti? Porque tu mente puede decirte que eres insuficiente. Dios dice que te fortalecerá. Tu mente puede decirte que todo terminará mal. Dios dice que permanece contigo. Tu mente puede anunciar derrota antes de empezar la batalla. Dios sigue recordándote que nunca pelea una batalla para abandonarte a mitad del camino. Esa diferencia transforma completamente la manera de vivir. Porque cuando la voz de Dios empieza a pesar más que la voz del miedo, la ansiedad comienza a perder el poder que tenía sobre tu corazón. La mayoría de las personas espera que Dios cambie primero sus circunstancias para después experimentar paz, pero el orden de Dios casi siempre es el contrario. Primero transforma tu interior y luego comienzas a mirar el exterior de una manera completamente diferente. Porque una mente gobernada por la paz toma mejores decisiones, habla con más sabiduría, actúa con mayor paciencia y enfrenta los problemas con una fortaleza que antes parecía imposible. Cuando entregas tu mente a Dios, no desaparecen automáticamente todas las dificultades, pero sí desaparece la sensación de que esas dificultades tienen el poder de destruirte. Ese cambio lo transforma todo. Antes un problema pequeño te quitaba el sueño. Ahora un problema grande encuentra a una persona mucho más firme. No porque seas más fuerte que antes, sino porque finalmente dejaste de depender exclusivamente de tus propias fuerzas. Esa es la diferencia entre una vida dirigida por la ansiedad y una vida dirigida por la fe. Hay una razón por la que Dios insiste tanto en renovar la mente. Él sabe que todo lo que haces comienza con un pensamiento. Tus decisiones nacen de lo que crees. Tus hábitos se forman a partir de las ideas que repites todos los días. Tu carácter termina pareciéndose a los pensamientos que alimentas constantemente. Si tu mente vive convencida de que todo saldrá mal, actuarás con miedo. Si tu mente vive convencida de que nunca será suficiente, rechazarás oportunidades que Dios mismo colocó delante de ti. Si tu mente vive creyendo que estás solo, comenzarás a olvidar todas las veces que Dios ya te sostuvo en el pasado. Por eso el enemigo no necesita controlar toda tu vida, le basta con sembrar una mentira persistente en tu mente. Pero cuando la verdad de Dios ocupa ese mismo lugar, la mentira pierde su fuerza. La oscuridad nunca resiste cuando entra la luz. Observa cómo actúa la ansiedad. Nunca habla del presente, siempre intenta llevarte a un futuro incierto. Te dice, ¿qué pasará si pierdes ese trabajo?
¿Qué pasará si esa persona te abandona? ¿Qué pasará si fracasas? ¿Qué pasará si todo cambia? Son preguntas que parecen razonables, pero esconden una trampa. Te obligan a gastar energía en acontecimientos que todavía no existen. Mientras tanto, pierdes el único momento donde realmente puedes vivir, el hoy. Dios, en cambio, siempre trabaja contigo en el presente. Él te da fuerza para el día de hoy, sabiduría para la decisión de hoy y paz para el desafío de hoy. El mañana llegará cuando tenga que llegar, y cuando llegue, Dios seguirá estando allí. La ansiedad intenta adelantarte problemas. Dios te recuerda que nunca enfrentarás un solo día sin su presencia. Tal vez recuerdas momentos donde pensabas que no ibas a soportar determinada situación. Creías que todo terminaría allí. Sin embargo, aquí estás. Has sobrevivido a pruebas que parecían imposibles. Has llorado, has sentido miedo, has tenido dudas, pero Dios te sostuvo incluso cuando tú no eras consciente de ello. Entonces surge una pregunta poderosa. Si Dios ya fue fiel en los días más difíciles de tu pasado, ¿por qué dudas de que también será fiel con tu futuro? Muchas veces la ansiedad tiene mala memoria. Olvida rápidamente todos los milagros anteriores y exagera todos los problemas nuevos. La fe hace exactamente lo contrario. Recuerda constantemente la fidelidad de Dios para enfrentar con esperanza cada nuevo desafío. Hay personas que buscan paz acumulando dinero, reconocimiento, éxito o posesiones. Piensan que cuando tengan suficiente dejarán de preocuparse, pero la historia demuestra otra realidad. Existen personas con muchísimo dinero que viven consumidas por la ansiedad. Existen personas famosas incapaces de dormir tranquilas. Existen personas que alcanzaron todas sus metas y aún así sienten un vacío inmenso. ¿Por qué? Porque la paz nunca fue el resultado de acumular cosas. La paz es el resultado de saber quién sostiene tu vida. Puedes tener poco y descansar profundamente. También puedes tener mucho y vivir esclavizado por el miedo a perderlo todo. El problema nunca fue la cantidad de recursos. El problema siempre ha sido el lugar donde decides poner tu confianza. Entregar tu mente a Dios también significa aceptar que no todo necesita una explicación inmediata. Vivimos desesperados por entender cada detalle, cada retraso, cada puerta cerrada y cada silencio. Pero Dios muchas veces guarda silencio porque está trabajando en dimensiones que todavía no puedes comprender. Si un niño pequeño entrara a un quirófano mientras un cirujano realiza una operación complicada, probablemente pensaría que algo terrible está ocurriendo. No entendería el propósito detrás de cada movimiento. Sin embargo, el médico sabe exactamente lo que está haciendo. De la misma manera, tú muchas veces observas únicamente una pequeña parte del proceso, mientras Dios contempla el cuadro completo. Lo que hoy interpretas como demora puede ser protección. Lo que hoy parece una pérdida puede estar preparándote para algo mucho más grande. Lo que hoy no entiendes puede convertirse mañana en el testimonio que fortalezca tu fe. Uno de los mayores errores consiste en creer que la paz llega cuando desaparecen todos los problemas. Si eso fuera cierto, nadie experimentaría verdadera paz, porque siempre existirá algún desafío, alguna responsabilidad o alguna incertidumbre. La paz que Dios ofrece no depende de la ausencia de tormentas, depende de su presencia en medio de ellas. Un barco no se hunde porque exista agua alrededor, se hunde únicamente cuando el agua entra en su interior. Lo mismo sucede contigo. Los problemas pueden rodearte, pero no tienen por qué gobernarte. El verdadero peligro aparece cuando permites que el miedo entre en tu corazón y ocupe el lugar que solamente le corresponde a Dios. Allí comienza la ansiedad a crecer. Allí empiezan las noches sin descanso. Allí comienzan las decisiones tomadas por desesperación en lugar de ser guiadas por la fe. Por eso necesitas vigilar cuidadosamente aquello que permites entrar en tu mente. No todo merece tu atención, no toda opinión merece espacio en tu corazón, no toda crítica merece convertirse en una carga. Muchas veces la ansiedad aumenta porque abre la puerta de tu mente a voces que jamás debieron convertirse en autoridad sobre tu vida. Personas que proyectan sus propios miedos sobre ti, noticias que alimentan desesperanza, comparaciones que destruyen tu autoestima, recuerdos que Dios ya perdonó, pero que tú sigues reviviendo una y otra vez. Entregar tu mente a Dios también implica decidir qué pensamientos dejarán de tener permiso para permanecer dentro de ti. No puedes impedir que una idea aparezca, pero sí puedes decidir si construirá un hogar permanente en tu mente. Y hay algo que cambia completamente la perspectiva. Cuando comienzas a vivir cerca de Dios, descubres que tu identidad deja de depender de tus resultados.
Antes pensabas que valías por lo que lograbas. Si todo salía bien, te sentías suficiente. Si fracasabas, sentías que no servías para nada. Pero Dios nunca ha medido tu valor de esa manera. Él no te ama más cuando ganas, ni te abandona cuando pierdes. Su amor permanece constante. Cuando comprendes esa verdad, desaparece una enorme fuente de ansiedad, la necesidad de demostrar constantemente que eres suficiente para ser aceptado. Ya no necesitas correr desesperadamente detrás de la aprobación de las personas cuando entiendes que tu identidad descansa en Dios. La ansiedad grita que debes resolverlo todo inmediatamente. La fe responde con paciencia. La ansiedad exige respuestas rápidas. La fe aprende a esperar el tiempo perfecto. La ansiedad imagina el peor escenario posible. La fe recuerda que incluso en el peor escenario Dios sigue siendo Dios. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia por completo la manera en que enfrentas cada día. Porque el corazón deja de reaccionar impulsivamente y comienza a responder con serenidad. Descubres que no todo merece una discusión, no toda puerta cerrada significa un fracaso y no toda demora representa un rechazo. Muchas veces Dios simplemente está alineando circunstancias que todavía no alcanzas a ver. Y mientras esa transformación ocurre, empiezas a notar algo extraordinario. Aquello que antes dominaba tus pensamientos pierde fuerza. Lo que antes te robaba el sueño ya no tiene el mismo poder. Lo que antes parecía insoportable comienza a verse mucho más pequeño cuando lo comparas con la grandeza de Dios. No porque tus problemas hayan desaparecido, sino porque tu confianza finalmente encontró el lugar correcto. Quizá hoy no puedas cambiar todas las circunstancias que te rodean. Tal vez todavía exista esa deuda, esa enfermedad, ese problema familiar, esa incertidumbre sobre el futuro o esa puerta que aún permanece cerrada. Pero sí puedes tomar una decisión que cambiará la manera en la que enfrentarás cada uno de esos desafíos. Dejar de convertir tu mente en un campo de batalla y convertirla en un lugar donde Dios pueda gobernar.